Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. La crisis económica que sufrimos parece poner en entredicho no solo nuestro modelo productivo, sino también nuestro sistema financiero e incluso la organización política y administrativa del Estado. Mientras en Galicia el recién electo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por una reducción del número de diputados, en Madrid el Senado parece dispuesto, al fin, a emprender una profunda reforma de esta institución para convertirla en una verdadera Cámara Territorial. Hoy nos acompaña en esta mesa el portavoz del Grupo Popular en el Senado, don José Manuel Barreiro. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues es un placer tenerle con nosotros en esta mesa. Ha estado usted esta mañana, yo creo, en el debate de investidura, ¿no? Sí, efectivamente. He estado hoy y he estado anteayer también en el debate de investidura del presidente Feijóo. Y yo creo que si se puede sacar alguna conclusión desde mi punto de vista es que el discurso de Alberto Núñez Feijóo es un discurso apoyado y basado en la realidad y en el conocimiento de Galicia, ¿no? Frente a otros discursos que primero indican ese desconocimiento y segundo algo que me parece todavía más grave, ¿no? Y es que nosotros tenemos la obligación de gestionar la realidad que tiene en este momento Galicia y la participación de Galicia en España, y eso solamente lo ha dicho y solamente lo ha explicitado, y además con propuestas para la legislatura que ahora comienza el presidente Feijóo. Echamos en falta que por parte de otras fuerzas políticas pues no se hubiesen sumado, incluso desde la discrepancia, ¿no?, pero a esa fórmula de garantizar el futuro de Galicia y de trabajar en definitiva por resolver los problemas que en este momento tiene Galicia. Bueno, lo veremos dentro de un momento. Le presento antes que nada a mis colegas, a los periodistas que me acompañan esta noche. María Méndez, periodista, colaboradora, comentarista política y colaboradora de este programa de Galicia Opina. Buenas noches, María, ¿qué tal estás? Buenas noches, Carla. Estupendamente, gracias. En el otro extremo de la mesa nos acompaña hoy un nuevo colega periodista y tertuliano, Javier González Méndez. Buenas noches, Javier, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantada de que estés con nosotros. A su lado, Ana Martínez, delegada de la agencia EFE en Galicia. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Y finalmente, colaboradora también habitual de este programa de Galicia Opina, Ana Peón. Buenas noches, Ana. Buenas ¿Qué noches. tal? Señor Barreiro, es usted un político, diría, de peso, de trayectoria en el seno del Partido Popular de Galicia, ha sido consejero de Medio Ambiente, ha sido portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en la Cámara Autonómica, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Lugo, vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, vicepresidente del Partido Popular, presidente del Partido Popular en Lugo, en fin, un infinito número de cargos políticos y de experiencia y de trayectoria política. Cumple usted un año prácticamente como portavoz del Grupo Popular en el Senado. La Cámara Alta lleva mucho tiempo bajo el ojo crítico, digamos, por su función y por su papel entre las instituciones del Estado. ¿Usted ha tenido o tiene la impresión en este año que lleva como portavoz de que el Senado debería ser una institución, o que podría ser una institución más útil al ciudadano? Yo creo que en una situación como la que vive el país, de una crisis económica muy fuerte y por lo tanto de sacrificios muy grandes por parte del conjunto de la sociedad, se ponen en cuestión todas las instituciones y fundamentalmente las instituciones de ámbito político, ¿no? Y por lo tanto el Senado en ese sentido no es ajeno a lo que está pasando con el resto de las instituciones de representación. Hablemos de parlamentos autonómicos, del propio Congreso de los Diputados, etcétera. Si bien es cierto que efectivamente en el caso concreto del Senado, yo creo que por muchas razones. Una primera de ellas quizá por un desconocimiento importante, una segunda porque a lo mejor tampoco hemos sabido explicar con la claridad suficiente lo que realmente es el Senado, y una tercera porque a lo mejor también hay una cierta base objetiva en donde es necesario, digamos que ajustar el papel del Senado a la realidad del país, ¿no? Y en eso yo creo que debemos de dar respuesta pues a cualquiera de estas tres cuestiones que yo le planteaba. Tenemos que hacer un esfuerzo en explicar el papel del Senado, y ahí tengo que decir que el Senado a lo largo de esta historia democrática, desde que ha sido creado por la Constitución, ha cumplido fielmente el papel que la Constitución le ha encomendado, que fundamentalmente son dos tareas: una como cámara de reflexión, cámara de segunda lectura, como se quiera entender, es decir, respondiendo a una estructura que los españoles hemos decidido, esto es importante, todos los españoles hemos decidido cuando aprobamos la Constitución,
que entendíamos, igual que la gran mayoría de los países desarrollados de nuestro entorno, que era mejor un Estado bicameral que un Estado cameral. Por tanto, ahí el Estado ha sido el Senado ha sido un fiel cumplidor de ese mandato de la Constitución y que se traduce pues, en la mejora de todas cuantas iniciativas han llegado al Senado. ¿Qué ocurre? Que esto difícilmente tiene un reflejo en los medios de comunicación. Y la segunda tarea encomendada es la de Cámara de Representación Territorial. Y ahí yo sí que creo que a lo mejor ha habido un cierto desfase temporal. Me explico. La Constitución del año 78 crea el Estado bicameral en España y crea el Estado autonómico. Pero el Estado autonómico se desarrolla con posterioridad al año 78. Y por lo tanto, lo que la Constitución define como función del Senado es sobre algo que todavía no existe en el Estado español. Y yo creo que ahí tenemos que avanzar. Una de las funciones propias del Senado, que no comparte, digamos, con la Cámara Baja, con el Congreso, es la de tomar medidas para controlar el respeto de la Constitución por parte de las comunidades autónomas. Entiendo. ¿Sería posible, en este caso, tenemos el caso reciente de Cataluña y esa tentativa que todavía está en vigor de independencia y de separarse de España, en ese caso el Senado podría actuar? No es que la Constitución le otorga de forma exclusiva a través del 155, subrayo, de forma exclusiva a través del artículo 155, al Senado la capacidad de autorizar al Gobierno para intervenir en el caso de que una comunidad autónoma obviamente no cumpla con lo que debe de cumplir en relación al Estado constitucional. Este es el marco que tenemos y por lo tanto es una función, todos lo entenderemos, muy importante para el Senado. Segundo, la reflexión en relación con Cataluña. Hombre, yo creo que no va a llegarse a esa situación, que no debe llegarse a esa situación, pero por algo que me parece fácil de comprender, porque los catalanes lo han dicho el pasado domingo. Los catalanes el pasado domingo le han dicho al presidente Artur Mas que había planteado estas elecciones en términos de un plebiscito, incluso de carácter personal y apoyado en una postura soberanista, pues le han dicho que no. Pero Mas también les ha dicho que en los próximos 4 años habrá una consulta. Claro, pero bueno, eso lo ha dicho y ahora yo creo que ya lo reflexiona, porque parece que Esquerra Republicana, digo Esquerra Republicana porque bueno, es el otro partido que mantenía esa postura, ¿no? Pero se lo han dicho de una forma muy contundente. Y fíjese usted si es contundente que el señor Mas tenía antes del pasado domingo 62 diputados y salió después de esa posición con 50 diputados, es decir, 12 diputados menos. Y si quiere hacemos el análisis en términos de posiciones soberanistas y no soberanistas. El conjunto de las fuerzas soberanistas en Cataluña tienen 2 diputados menos de lo que tenían antes. Por lo tanto, esa reflexión es importante. Pero en todo caso, que es la pregunta, ¿no? El Estado español tiene mecanismos constitucionales para hacer que la Constitución se cumpla en cualquier territorio del Estado español. Y el Senado ahí tiene una función de máximo protagonismo a través del 155. Volvamos aquí a nuestra tierra. Señor Barreiro, usted ha sido concejal del Ayuntamiento de Lugo entre el 2007 y el 2011. ¿Qué le parece la situación de imputación del alcalde López Orozco y la situación de crisis en el Gobierno con la ruptura del pacto entre socialistas y Bloque Nacionalista Galego? Bueno, lo he sido también antes, del 95 al 99, con un alcalde del PP, Joaquín García Díez. Me refería a esta última etapa más reciente. Hombre, vamos a ver, yo creo que una situación de imputación para un político siempre es algo que cuando menos es de lamentar y por lo tanto buscar todos los mecanismos para que eso no se dé, Es decir, yo no puedo compartir y lo digo porque está publicado, una opinión que manifestaba el señor Orozco cuando decía que un alcalde que no tenga al menos 2 imputaciones no es un buen alcalde. No, mire usted, nosotros somos conscientes, y todo el mundo debe ser consciente, que en el ejercicio habitual de una función política puede dar lugar a una denuncia y que eso genera una imputación. Y eso no necesariamente tiene que implicar que luego efectivamente haya una condena. Por lo tanto, hay que saber diferenciar lo que es la imputación de lo que es una condena. Y por lo tanto hay que tener el máximo respeto a la presunción de inocencia y el máximo apoyo a los tribunales de justicia. Pero dicho esto, en el caso concreto de Lugo, el caso que usted me comenta, hay 2 matices que me parecen importantes. Uno, al que hacía referencia, que yo creo que nunca nadie debe ni puede presumir de que, oiga, para ser buen político, para ser buen alcalde, hay que tener imputaciones. Mire, no, hay que procurar que esto no se dé, siendo conscientes de que pueden darse y esto no lleva aparejado una condena.
Y, en segundo lugar, pues no es menos cierto que la actuación del Partido Socialista pues es totalmente diferente. En el mismo caso, ante un alcalde que no era el de Lugo, le han forzado a que dimita. Y en otro caso, que era el alcalde de Lugo, por cierto, además presidente del Partido Socialista de Galicia, pues han dicho que no era necesaria la dimisión. Bien, yo esto no entro a valorarlo, pero sí lo pongo encima de la mesa. ¿Por qué? Porque yo creo que no es bueno que los partidos políticos tengamos esas diferencias tan grandes ante situaciones que aparentemente son similares. Y yo quiero insistir claramente que yo, como cualquier ciudadano, pongo por delante la presunción de inocencia de cualquier imputado, sea del partido que sea, y por lo tanto también la del alcalde de Lugo, el señor Orozco. Señor Barreiro, usted batalló hace unos años por el liderazgo del Partido Popular, precisamente con Núñez Feijóo. ¿Cómo son las relaciones ahora con el presidente de la Xunta? Igual que eran antes, sí, muy buenas. Yo no sé si la palabra o el verbo en este caso batallar es la más apropiada. Positivamente. En todo caso, sí es cierto que hubo un momento en donde, cuando don Manuel Fraga decide abandonar el liderazgo del partido, pues una serie de personas, entre las que estábamos Núñez Feijóo, yo mismo, el fallecido Pepe Cuiña, Enrique López Veiga, entendíamos que podíamos legítimamente presentar una alternativa para liderar el partido. De todos ellos, en base a lo que marcan los estatutos, pues solamente 2 conseguimos los avales previos necesarios para poder presentarnos a ese congreso, que fuimos Alberto Núñez Feijóo y yo mismo. Y luego, pues entre los 2 lo hablamos y entendíamos que una manera apropiada, y yo creo que los resultados demuestran que hemos estado acertados, pues era de consolidar un equipo que trabajase en una dirección. Creo que hemos estado acertados en esa decisión. Segundo, el partido ha estado absolutamente acertado en la elección de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido. Y tercero, creo que todas las gallegas y todos los gallegos pues hemos acertado, y lo hemos hecho una vez más, por segunda vez consecutiva, en elegir a Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia, ¿no? Muy bien, señor Barreiro, le propongo que abramos un turno de preguntas a mis colegas. Encantado. María, adelante. Sí, yo 2 cuestiones, señor Barreiro. Una, con respecto al Senado. Me cabe hacer la pregunta que podrían hacerse la mayoría de los ciudadanos, a pesar del desconocimiento tácito que existe sobre la institución. ¿Qué pasaría si no existiera Senado? Quiero decir, sería, digamos, muy perjudicial para la vida constitucional, sería, en fin, dramático. ¿Qué ocurriría? Yo creo que no sería bueno para el funcionamiento institucional del país y para la articulación del debate político en el país. Y trataré de explicarme muy brevemente por qué. Primero, por la función originaria del Senado, de cualquier Senado del mundo, ¿no?, que es lo de Cámara de reflexión. Es decir, las leyes tal como salen del Congreso, y ahí siempre se utiliza la anécdota seguramente muy conocida de Jefferson y Washington cuando discutían si Estados Unidos debía de ser o no un Estado bicameral, y Washington utilizaba el argumento de las 2 tazas de café para enfriar el café. Bueno, pues en el debate político, en la articulación de leyes que sean efectivas y, por lo tanto, que cumplan a la función primordial en un Estado democrático, que es resolver los problemas que tiene la sociedad, es necesario ese enfriamiento, esa reflexión. Y eso solo se puede dar en el Senado. Eso, obviamente, no tiene por qué tener la vistosidad desde el punto de vista mediático que tiene una Cámara de primera lectura. No debemos de preocuparnos por eso. Pero, en segundo lugar, aquí hay un argumento, desde mi punto de vista, tan poderoso como este. España es un país fuertemente descentralizado. No es un Estado federal, como puede ser Alemania, pero hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Por lo tanto, forzosamente, creo yo, el calificativo lo añado yo, es necesario articular una Cámara en donde se permita llevar a cabo ese debate territorial. Por ejemplo, si hablamos de financiación autonómica, de financiación local, de unificación de políticas sanitarias, de unificación de modelos de educación, bueno, pues yo creo que todo eso debe de darse en el Senado. Y por eso yo creo que también es necesario llevar a cabo las reformas pertinentes en el reglamento del Senado para que eso sea así. Y ahí estamos trabajando en esa dirección. Sí, en el terreno doméstico, solo preguntarle, una vez investido el nuevo presidente de la Xunta, parece ser que el próximo reto sería un congreso autonómico del Partido Popular. ¿Usted considera que es inminente, que debería hacerse ya, que tiene plazos, con qué criterios? No es un reto, es decir, nuestros estatutos marcan un esquema de funcionamiento y cada 3 años en el Partido Popular hay un congreso nacional y posteriormente los congresos regionales y posteriormente
posteriormente los congresos provinciales. Esto se ha celebrado en el marco de todo el país. No se ha celebrado congreso regional en Galicia por una razón, porque estábamos inmersos en un proceso electoral y no tenía sentido desde mi punto de vista, ¿no? Y así se ha hecho. Ahora ha pasado ese proceso electoral y tendrá lugar con toda normalidad el congreso regional en las fechas que la Junta Directiva regional decida, y una vez aprobado también por el partido en el ámbito nacional, y luego los congresos provinciales. Pero yo creo que esto forma parte del debate normal de un partido que creo que es el que mejor representa los intereses de la sociedad gallega, y las elecciones se celebraron hace poco más de un mes y así lo atestiguan, y por lo tanto creo que es bueno también, digamos, que amoldar, por así decirlo, esa estructura orgánica y esos mensajes, por así decirlo, a lo que está solicitando en este momento la sociedad gallega, pero dentro de la más absoluta normalidad, ¿no? Javier, adelante, por favor. Estaba pensando que usted aclaraba que cuando se creó el Senado todavía no estaba desarrollada las comunidades autónomas, el sistema autonómico. Yo creo que cuando se creó el Congreso, al mismo tiempo que el Senado, tampoco estaba desarrollada la democracia en España. Cuando se aprobó la Constitución todavía no éramos demócratas. Aquí se aprobó todo muy deprisa porque no le queda más remedio y hubo que plantearse nuevos tiempos teniendo que asimilar posteriormente. Si ahora hiciésemos un referéndum, después de todo esto, con estas circunstancias, probablemente la gente, ante un sí o un no al Congreso, votaría sí, ante un sí o un no al Senado, votaría no, y a lo mejor ante un sí o un no a las diputaciones, votaría no. Y naturalmente yo no tengo ningún interés en dejar a nadie sin trabajo y sin actividad. Pero claro, estamos hablando del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y eso tiene que significar algo para la clase política. Sí, pero yo creo que en su reflexión, que yo comparto en parte, hay muchos matices, ¿no? Primero, hombre, yo creo que el pueblo español no votó un referéndum sí al Congreso, sí al Senado, no, votó un referéndum en la Constitución, que es mucho más importante que todo esto, ¿no? Esa Constitución yo creo que sigue de plena vigencia. Ya la quiere cambiar mucha gente. No, bueno, hay gente que quiere cambiarla y hay otra gente que entendemos que cumple muy bien su función, aunque pueda haber determinados ajustes. Por tanto, y votamos algo que es importante, un modelo de Estado en la Constitución del año 78, y lo votamos por referéndum, y votamos un modelo de Estado bicameral. Tampoco votamos que tenía que haber, pues no sé cuántas autonomías. A eso iba yo. ¿Qué es lo que pretendía decirle y cuál es la diferencia sustancial en relación con el Congreso y la parte que del Congreso recoge la Constitución y el Senado? Que el Senado, el papel del Senado en una de las partes que le encomienda la Constitución, lleva implícito un desarrollo que es posterior al 78, que es el desarrollo autonómico. La Constitución en el 78 habla de que España se configura como un Estado en donde hay una serie de autonomías. Pero no están creadas esas autonomías, no está articulado, por así decirlo, la conformación de esas autonomías. Por lo tanto, el debate que el Senado tendría que articular es sobre algo que en ese momento no existe. En consecuencia, eso hay que desarrollarlo. Y yo pregunto, ¿cómo en un Estado, insisto, descentralizado como es el nuestro, cómo articulamos el debate territorial? A mí me parece que la mejor fórmula es a través de una Cámara territorial como es el Senado. Yo entiendo que es un debate muy manido y hasta con tintes demagógicos. Bueno, pues oiga, los políticos, unos tenemos una ocupación anterior, en mi caso la de catedrático en la Universidad de Santiago, y otros no, y tan respetable es una posición como otra, pero yo creo que la persona que dedica una parte de su tiempo a la política, una parte de su vida, pues vive de ese tiempo, por una razón, porque yo estoy en excedencia en mi trabajo y por lo tanto yo no cobro a la Universidad de Santiago. Pero es que eso es un debate, insisto, que puede prestarse a mucha demagogia. Lo que tenemos que hacer, ver los políticos son, desde mi punto de vista, dos cosas. Una, no crear problemas y trabajar para resolver problemas. Y dos, tratar de que las instituciones sirvan a ese principio de resolución de los problemas. Si lo hacemos, al final habremos aportado algo. Si no lo hacemos, pues yo creo que no hemos aportado nada. Un español curioso ahora mismo tiene tantos instrumentos a su alcance que puede hacer comparaciones odiosas. Es decir, ¿cómo se puede explicar que en un país de 308 millones de habitantes haya un Senado con 100 senadores y que en un país de 47 millones de habitantes haya un Senado con 266? Es que hay cosas que no parecen explicables. Sí, pero, teniendo mucho más trabajo y de mayor importancia los senadores en los Estados Unidos.
No, pero son, primero, dos conceptos totalmente distintos de Senado. Bueno, y yo con es esto, bicameral, usted hablaba de... Sí, no, pero claro, Alemania es un Estado bicameral, pero el Bundesrat no es una cámara, no es un parlamento. Porque simplemente es una cámara... Ni siquiera los eligen, creo, en Alemania, ¿no? No, son representantes de las comunidades autónomas. Exacto. Pero es una fórmula de articular ese debate territorial. Yo con esto no estoy diciendo que no tenga que discutirse sobre, primero, sobre la propia existencia del Senado, por supuesto. Segundo, sobre la forma de elección de los senadores. Tercero, sobre el número de los senadores. Igual que sobre el número... ¿Eso se abordará en la reforma que está en curso? Claro, hay una ponencia, por cierto, una ponencia que nace por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Senado, incluso los nacionalistas, en la que se van a discutir todas estas cuestiones y que, obviamente, una vez que discutidas y una vez elaboradas, pues serán sometidas a los cauces perceptivos. Pero yo creo que a veces también, y lo entiendo, y por eso partía de la premisa inicial, en un momento de la dificultad tan grande como la que hay, pues bueno, es lo más fácil y lo que en primera instancia a uno se le ocurre. Dice, oiga, ¿por qué tiene que haber allí 260 señores que cobran todos los meses 4.000 euros y qué es lo que hacen? Si a mí me llega con que exista el Congreso. Pero el debate sobre la utilidad del Senado es mucho más antiguo que la propia crisis, ¿no? Que digamos que no está vinculado directamente Pero yo creo que a esta crisis económica, con ¿no? la crisis. Sin Yo creo lugar que a se duda. acentúa con la crisis, igual que se acentúa el debate de los parlamentos autonómicos, el debate de las diputaciones, muchos debates que yo los comprendo perfectamente. Y lo que tenemos, desde mi punto de vista, es que precisamente no tratar de eludirlos, entrar en ellos y tratar de ver en qué medida tenemos que hacer ajustes, si eso se mantiene o no se mantiene, y cuál es el papel que debe de cumplir. Yo soy un defensor claro del Estado bicameral, pero lo sería aunque no estuviese ahora en el Senado, igual que soy un defensor de las diputaciones y no estoy en este momento en la Diputación Provincial, pero creo que cumplen un papel importante. Pero a lo mejor lo que tenemos es que hacer ajustes. Las diputaciones del 2012 no pueden ser las diputaciones de los años 50 o de los años 60. Ana, por favor, adelante. En ese debate sobre la utilidad del Senado, ¿no cree que falla la percepción que la ciudadanía tiene, que no acaba de entender cuál es exactamente su función y papel? Claro, sí, yo es lo que trataba de explicar al principio, que quizá aquí influyen muchos factores, y uno de ellos, decía yo, es que a lo mejor tampoco hemos sido capaces de explicar correctamente el papel que se hace. Y ahí hay una parte que puede obedecer a ese aspecto que yo digo, y otra que radica en la propia razón de ser del Senado y en esa dificultad. Voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes cualquier iniciativa legislativa que entra en primera instancia en el Congreso y, por lo tanto, ¿en dónde se focaliza el interés de los medios de comunicación? En ese momento en el Congreso. Cuando esa iniciativa va al Senado, todas, absolutamente todas, y yo invito a cualquier persona interesada de los medios de comunicación, de las facultades de políticas, a que haga ese análisis, todas ellas han salido pero muy mejoradas, incluso en algunos casos se les ha dado el verdadero sentido a través del debate en el Senado. Pero es que eso ya no llega. Primero porque los medios de comunicación ya ni vienen. ¿Por qué? Porque el debate ya se ha dado en el Congreso y no se preocupan de lo que vamos a discutir en el Senado. Por ejemplo, todo el tema de la energía, que es un debate importantísimo para el futuro del país, se va a dar ahora en los próximos días en el Senado. Se ha dado en el Congreso, pero donde realmente se van a adoptar las decisiones importantes va a ser ahora en el Senado. El trámite presupuestario, que se empieza a debatir el día 10 en el Senado. Bueno, pues todo eso, el interés mediático es inexistente. Y por lo tanto, todos sabemos en este país que lo que no llega a través de los medios, no llega. ¿Por qué razón? Porque, insisto una vez más, la primera parte del debate ya se ha dado allí en el Congreso. Entonces, bueno, pues una vez que eso ha transcurrido, pues los medios entienden que lo otro no tiene importancia. Por eso es importante leer el texto. Y ahí es donde no puede primar ese interés mediático, que es lo que yo trataba de reflejar con el ejemplo, con la anécdota de Washington y Jefferson. Es decir, la reflexión, el enfriamiento en política es tremendamente necesario como un elemento consustancial para la salud democrática del país y para crear un cuerpo legislativo que responda a los intereses que tiene la sociedad. Y eso no siempre puede estar supeditado a lo que aparezca más o menos en los medios. Luego, obviamente, hay una parte que se ve más, que se va a ver más, que es el debate territorial, y más en los momentos que tenemos ahora. Ana, ¿qué tal?
Sí, buenas noches, ¿Qué tal? señor Buenas Barreiro. Yo quería preguntarle dos cuestiones. En primer lugar, bueno, usted es portavoz del grupo mayoritario, el Partido Popular, pero al mismo tiempo es un senador gallego y el PP de Galicia está representado por 14 senadores, es decir, incluso más numerosos que algunos grupos parlamentarios. Sí. ¿Qué le parece a usted, que forma parte de un grupo de 14 senadores, cuando determinadas formaciones nacionalistas en Galicia dicen que los gallegos tienen que votarles a ellos para que se pueda escuchar la voz de los gallegos en el Senado? Esa es una cuestión. Y la segunda es sobre la Diputación de Lugo. Normalmente muchos dirigentes socialistas cuestionan las actuaciones de las diputaciones y ponen el ejemplo de la Diputación de Ourense, de la Diputación de Pontevedra. Yo quería preguntarle a usted, como presidente del Partido Popular en Lugo, ¿cuánto le cuesta a los lucenses el gobierno de la Diputación de Lugo y qué balance hace de la gestión de Gómez Besteiro? Bueno, en relación con la primera cuestión de la representación de los nacionalistas, bueno, en el Senado no existe los nacionalistas gallegos, quiero decir, en este momento, ¿no? Solamente la provincia de Lugo tiene una representación, obviamente, muy superior, porque tiene el número máximo de senadores, que son 3. Efectivamente, Galicia tiene el número máximo de senadores, que son 3 por cada provincia, no puede existir los 4, entonces serían 12, más 2 de representación, 2 de 3 de representación autonómica. Por lo tanto, claro, yo creo que es una falacia lo que dicen los nacionalistas. La representación está en quien tiene el apoyo mayoritario de la sociedad gallega, y también en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, la representación máxima está en el Partido Popular, y por lo tanto, ¿quién mejor puede defender los intereses? Porque así lo han decidido los gallegos, no porque lo diga el Partido Popular, es el Partido Popular. En el caso de la Diputación de Lugo, primero, yo es que en el Partido Socialista veo una tremenda hipocresía en relación al tema de las diputaciones, como en muchos otros, ¿no? El Partido Socialista yo creo que tiene un problema de que no acaba de encontrarse, y últimamente pues cada vez ese problema se acentúa. Digo que no acaba de encontrarse porque ante una misma cuestión dicen o tienen posicionamientos diferentes dependiendo de dónde estén. Los socialistas, en general, hablan de que desaparezcan las diputaciones, pero en Lugo se dice otra cosa. Y en el caso concreto de Lugo, hombre, yo creo que la Diputación de Lugo es el mejor ejemplo de lo que es una institución en beneficio de su presidente. La Diputación de Lugo está conformada única y exclusivamente como un reparto entre 2 fuerzas políticas, Bloc y PSOE, los 2 han perdido las elecciones, pero suman un diputado más que el Partido Popular, aunque el Partido Popular tenga más votos que las 2 otras fuerzas juntas, y hay un reparto hacia los 2 diputados del bloque, y luego todo lo demás es proyección personal del señor Besteiro. Tanto es así que en el último presupuesto, yo no soy diputado provincial, pero creo que solamente para propaganda va del orden de 1 millón de euros. Es más, yo creo que es la única diputación provincial, me atrevería a decir, de España, en donde el señor Besteiro tiene una televisión propia a su servicio. No le llama televisión, le llama Fundación TIC, pero es una televisión. Tanto es así que yo creo que no hay ningún mandatario, ni del ámbito autonómico, ni del ámbito estatal en España, que viaje con un séquito superior al del señor Besteiro. Por supuesto, el presidente de la Xunta nada parecido, ni el presidente del gobierno. Todo eso, ¿en qué se traduce? En la reflexión que usted hacía al final. Claro, que el coste del gobierno de la Diputación Provincial de Lugo es prácticamente el mismo que el coste del gobierno de la Xunta de Galicia. La diferencia de manejo de presupuesto es sustancial. En un caso, pues se maneja un presupuesto de 89, 90 millones de euros, y en otro caso, pues el presupuesto de la Xunta y administrado para todos los gallegos. Claro, ese no es un modelo a seguir. Si alguien pregunta, ¿ese es el modelo de las diputaciones? Yo diría que no. Ahora, si alguien me pregunta, en una comunidad como la nuestra, en donde hay ayuntamientos pequeños, en donde hay que buscar fórmulas, bien por la vía de agrupación de ayuntamientos, bien por la vía de que haya un organismo, digamos, por encima de los ayuntamientos, no desde el punto de vista institucional, no, pero que determinados servicios les puedan prestar, pues ahí las diputaciones cumplen un papel fundamental. Desgraciadamente, a mi modo de ver, eso no se está haciendo en la Diputación de Lugo, porque, insisto, e invito a todo el mundo a que analice las cifras, los hechos, es una institución al servicio seguramente de la proyección personal y política del señor Besteiro, y por lo que se está leyendo últimamente, pues a lo mejor tiene que ver con eso también. Ana, querías hacer otra pregunta, creo. Sí, quería, pero era por un caso concreto gallego. ¿Cómo ve la situación de la ganadería del sector lácteo y qué medidas creen que se deberían adoptar para
Bueno, yo creo que lo dijo muy bien el presidente de la Xunta en su discurso de investidura. Es decir, en Galicia hay unos pilares fundamentales de nuestra economía, uno de ellos está en el sector ganadero, tanto en la producción de leche como en la producción de carne, y los dos están atravesando problemas graves, pero sobre todo en el caso de la leche. En el caso de la leche está habiendo unos problemas. Nosotros somos la comunidad autónoma fundamental en España en cuanto a producción de leche, y tenemos unos precios que están por debajo de los costes de producción. Eso no es sostenible. ¿Y eso por qué se da? Yo creo que por muchas razones. Algunas que tienen que ver con ajustes que habrá que hacer o con reformas que habrá que hacer en el sector, desde el punto de vista de la base productiva, y otros que tienen que ver sobre todo con lo que hace referencia a la industrialización de la leche y a la comercialización de la leche. Ahí el presidente ha abogado, primero, por un consenso entre todas las fuerzas políticas. Segundo, ha definido varios marcos legislativos para esta nueva legislatura, acaba de empezar, vinculados precisamente en ese sentido. Y tercero, y no debemos de olvidarlo, el presidente Núñez Feijóo ha sido el primero en todo el país que hace escasamente un mes consiguió un avance importante, consiguió trasladar una preocupación importante al ministro Cañete y un avance muy importante a través de las negociaciones que Arias Cañete llevó a cabo en Bruselas. Pero vamos, nosotros, Galicia no se entendería sin la pesca, sin la leche, sin la carne, y por lo tanto, ahí es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, no solamente por lo que supone desde el punto de vista cuantitativo, sino por lo que supone desde el punto de vista social. Son miles y miles de familias las que viven de la leche y de la carne, y es una manera también de asentamiento desde el punto de vista del mantenimiento del rural, ¿no? Por tanto, nunca se puede renunciar a eso. María, Señor Barreiro, al margen de las cuestiones identitarias que ha suscitado las elecciones en Cataluña, lo que realmente estaba ahí soterrado era el debate sobre el tema de los criterios de la financiación autonómica, debate en el que prácticamente ahora están sumadas todas las comunidades autónomas. Incluso el presidente acaba de decir que también él solicitaría una revisión de estos términos. ¿Cuál es la sensibilidad que hay en el Senado a este respecto? Pues la misma que tiene el Gobierno y que tiene el presidente Núñez Feijóo. Es decir, es que yo creo que lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo es algo que es muy razonable. Dice, oiga, tenemos un modelo de financiación que habrá que adaptar. Primero, un modelo de financiación, y esto no está de más el recordarlo, que se lleva a cabo sin el consenso de todas las autonomías. Casi responde más a un interés bilateral del anterior gobierno socialista con Cataluña. Por tanto, ¿qué es lo que están planteando todas las comunidades autónomas? Busquemos un modelo de financiación que sea capaz de corregir esas circunstancias y que de alguna manera contemple las particularidades que tiene cada territorio. Y eso es posible. Ahora, claro, eso no sería posible si ese modelo es fruto de una negociación bilateral, que es lo que planteaba Cataluña. Y claro, yo no entiendo cómo como el señor Mas plantea eso, cuando ha sido precisamente Cataluña la que ha forzado, entre comillas, a llegar a la situación que haga. Tanto, ¿qué defiende Núñez Feijóo? Hombre, pues mire usted, en Galicia tenemos una serie de particularidades, la dispersión, el envejecimiento de la población, que eso se puede y se debe incorporar a un modelo de financiación, pero ese modelo siempre tiene que estar presidido por el principio de solidaridad, porque si no, no hablaríamos de autonomías, no hablaríamos de Estado. El Estado es el que tiene que armonizar ese principio de solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, el Gobierno central, el presidente lo ha expresado en reiteradas ocasiones, está abierto y además él va a proponer y a empujar ese debate en el marco que debe darse, que es el del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y yo creo que el Senado puede ser, como Cámara, un sitio idóneo para llevar a cabo ese debate. Señor Barreiro, muchísimas gracias por haber respondido tan amablemente a nuestras preguntas. ¿Estará usted el sábado en la toma de posesión? Estaré el sábado en esa toma de posesión. Una toma de posesión más modesta, ¿no? Yo creo que lo importante es que esa toma de posesión va a reflejar el sentir de la gran mayoría del pueblo gallego, que la gran mayoría del pueblo gallego, por segunda vez consecutiva, ha decidido, y lo ha dicho además en esta ocasión, ¿no?, con una mayor generosidad, porque de 38 diputados pasamos a 41, que Alberto Núñez Feijóo debe ser quien siga liderando este proceso de transformación y de salida de la crisis de Galicia en el conjunto del país. Yo me refería a que no habría ceremonia en el Obradoiro. Pero yo creo que las formas en este caso son importantes, ¿no? Pero lo importante, insisto, es el reflejo de la sociedad, que tiene una clara correspondencia en la representación que tenemos en el Parlamento gallego, y tampoco está de más, me parece a mí, ¿no?,
que los políticos, no solo está de más, sino que es prioritario. Los políticos tenemos que responder también a lo que está sufriendo en este momento en la sociedad gallega y la sociedad española. Con eso nos quedamos. Señor Barreiro, muchísimas gracias Gracias a por su ustedes. presencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas No se vayan ustedes, hacemos una muy pequeñita pausa y volvemos con el resto del análisis de la actualidad. Hasta ahora mismo.